Buenas, mis amados, ¿cómo estamos? Bueno, bien. Ok, otra semana esperando en el Señor, confiados en su fidelidad, y sabemos que su fidelidad solo se puede comparar con su amor, solamente. Por eso es que conocer esa paternidad nos hace caminar seguros en que si su amor fue de tal manera que vino a rescatarnos, pagando con su vida, ¿cuánto más no hará para enseñar que lo que hizo por amor todavía lo sigue haciendo? Esa fidelidad solamente puede comparar con ese amor. Bueno, mis amados, estamos hablando sobre la parte operativa del Espíritu Santo, y entendemos por parte operativa es la manera como el Espíritu Santo trabaja. ¿Por qué razón? Porque este es un tiempo donde la iglesia va a ir a una gloria que solamente se vivió en los primeros años de la iglesia, los primeros 200, 300 años de la iglesia, cuando los apóstoles que habían estado con él y sus primeros discípulos tenían la misma fe que hacía que las cosas sobrenaturales pasaran, y sobre todo algo que encontramos en el libro de Hechos constantemente y en las cartas paulinas, es el tiempo de oración en intimidad con Dios, el cual aprendieron del Señor Jesús. Y ya hablamos de esto en capítulos anteriores, cómo ellos le pedían al Señor que les enseñara a orar. Era la manera diferente en que Jesús presentaba la comunicación con el Padre. Ya primero vino la manifestación de Padre, luego el Hijo a manifestar al Padre, y ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo, el Espíritu manifestando y dándole gloria a nuestro Señor Jesús, porque el Padre autoriza que sea así. Precioso. Entonces, conocemos que el Espíritu Santo nos reparte dones. Y todos buscamos los dones. ¿Quién no los busca? Pregunta, ¿de la misma manera buscaremos el fruto? Sí, porque recuerda que podemos entristecer al Espíritu Santo, lo podemos apagar, o podemos vivir en el Espíritu Santo. Y cuando tú vas a Gálatas 5, donde te enseña las obras de la carne, el deseo de la carne, estamos hablando de una naturaleza que está dentro de nosotros, que nos hace producir, si se puede comparar ese deseo como con un fruto, pero que es malo y que es contrario a la voluntad de Dios. Pero si hay un fruto que nace del Espíritu Santo y es tomado por el apóstol Pablo bajo la dirección del mismo Espíritu, la palabra fruto, pues debemos de entender que debe haber un árbol, porque todo fruto viene a través de un árbol. Y ahí es donde se hace importante el simbolismo del tabernáculo, porque ese árbol clavado en nuestro corazón que hace que se produzca ese fruto es la cruz de Cristo. Si eso no está en nuestro corazón, es imposible que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Por eso es que cuando estamos hablando de la parte operacional, son las cosas que nos ofrece el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros para que vayamos a la cruz con el Señor, Él está ofreciendo allí una de sus partes operacionales. Está redarguyendo al pecador para que se arrepienta. Una vez que nos arrepentimos, Él inmediatamente se instala con Cristo para la transformación, para el nacimiento del nuevo hombre. ¿Ya? Eso depende de que nosotros se lo permitamos. Ahí es donde podemos hacerlo
entristecer, contristar, apagarlo, a tal punto de que Él no pueda operar dentro de nosotros. Ahora, la parte operativa del Espíritu Santo ya no es la repartición de dones, ni el hacer que el fruto de Él venga a nosotros y se enseñe la naturaleza de Dios a través de nosotros. Ya no es la naturaleza del hombre enseñando su pecado, sino la naturaleza de Dios a través de nosotros enseñando la esencia de Dios. Pero hay que dejarlo que Él more, que Él se instale, que Él sienta complacencia de estar con nosotros. Entonces, para que eso sucediera, hay que darle parte a la primera parte operacional que Él hizo en el Señor Jesús, que se narra en Isaías 11. Reposará sobre Él el Espíritu de Dios, ya, que es lo que hemos estado tratando en todos estos temas anteriores. Y para eso es muy importante no solamente que obtengamos la salvación y Él venga a nosotros, sino que repose sobre nosotros. Y estamos mirando todas las cosas que estorban que eso no suceda. Y llegamos a hablar varias partes de lo que fue la oración que el Señor enseñó en el Padre Nuestro, en Mateo y en Lucas, ¿ya? En donde habla de la paternidad, en la primera palabra de Padre Nuestro, y ya hemos hablado de ella, ¿ya? Ahora, cuando nosotros deseamos que el reino de Dios venga a nosotros, se instale en nosotros, nosotros tenemos que perder la libertad con que nos movemos en el mundo cotidianamente. O sea, ya nuestra voluntad no es la de ir detrás de nuestros deseos, sino de ir tras los deseos y la voluntad de Dios. Porque yendo detrás de ellos, estaremos llamando su reino a que se instale aquí en la tierra en nosotros. Entonces ahí es donde la paternidad es importante. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tiene que regresar a esos principios bíblicos básicos de la historia en la iglesia en los tiempos de los apóstoles, donde la oración buscando el rostro del Padre y la presencia del Señor Jesús y su Espíritu era la primera vocación de la iglesia. Una iglesia que ora, que intercede, que gime por las almas, por los deseos de Dios, por la visión de Dios. Esa es una iglesia en donde el Espíritu Santo podrá operar, donde los dones fluirán en los hermanos, ¿ya? Donde el fruto estará en cada hermano. Porque qué difícil y qué mal se ve cuando alguien está moviéndose en un don, pero su fruto como persona, su carácter, enseña choque, jactancia, arrogancia, orgullo, prepotencia. Se ve mal, porque carece de humildad, de mansedumbre. Entonces tú me preguntarás, ¿y cómo Dios permite eso? Si supieras que en la Biblia está Dios usando personas para salvar a una cantidad de hijos. Dios hace y usa al que sea para salvar a sus hijos. Es impresionante ver la misericordia y la compasión de Dios. No podremos entender su misericordia con una mente tan pequeña como la nuestra. Pero vamos a los puntos que estamos mirando, que es la parte operacional del Espíritu Santo. Entonces, habíamos hablado anteriormente que es muy importante la paternidad. Reconocer a Dios como Padre y que tenemos acceso a Él. Tenemos derecho de invocarlo, de buscarlo, de clamarlo, de decirle, Padre, necesitamos estar en tu presencia, necesitamos que tu voz sea legible en nuestro interior, oíble, ¿ya? Él mismo dice que si en nosotros nos falta entendimiento, sabiduría, se la pidamos a Él y Él nos la va a dar en abundancia, ¿ya? Es muy importante poder entender todo esto. ¿Por qué razón? Porque a lo que la iglesia va a entrar
no es solamente un tiempo profundo de oración íntima, sino el de poder contemplar los deseos y las intenciones de nuestro Dios. Mira cómo se hablaba en Isaías 11 de la parte operacional del Espíritu Santo. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de su raíz dará fruto. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. Ya le hemos estado hablando. Ahora vamos a entrar al resto. Ahora quiero hacerte notar que aquí entre los que vamos a leer, todos comprenden el entendimiento, el culto racional del hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios cuando nos hizo conforme a Él. ¿Ya? Y tiene que cabernos en nuestro corazón que Dios hizo al hombre en su culto racional de la misma manera que Dios lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que la naturaleza caída del hombre hace que su culto racional trabaje para el mal. Y lo que estamos es regresándolo a casa para que opere su culto racional para Dios, como lo hacía el Señor Jesús. Pero para eso nosotros necesitamos entregarnos voluntariamente al Señor. No es que tenga 7 espíritus, el espíritu que va a reposar sobre el Señor Jesús y que lo que está en Él está en nosotros. No, es un solo espíritu y está explicando las operaciones que ese espíritu hace. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Mira, lo que tiene que ver con el culto racional. Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo y conocimiento. Sabiduría, inteligencia, consejo y conocimiento. Vamos a tratar de explicar estas cosas. Recuerda, la base primordial de todo esto es que el Espíritu repose sobre nosotros complacientemente, que es lo que el Señor le dijo a los discípulos: vayan a Jerusalén y estén allí, esperen hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Entrar en oración continua, deseando, anhelándolo. Eso es lo que a la iglesia le falta hacer. La iglesia aprendió mucho el sentido de lo que es orar, y orar conforme el propósito de Dios y bajo la intención de Dios. Mira esto. Espíritu de sabiduría. Vamos a ver todo lo que comprende el manejo adecuado de la mano del Espíritu Santo y Cristo de nuestro culto racional, porque todo Dios lo va a hacer a través del hombre. Dios lo va a hacer a través de ti, a través de mí, que va a usar tu culto racional, ¿ya? Pero no podemos tener una fe que solo sea pensamientos o que solo sea conocimiento, y llenarnos de conocimiento y pensar que eso nos va a hacer caminar en el Espíritu. No tiene una gran fe el que tenga mucho conocimiento de fe, sino el que permanezca en la fe hasta verla a ella triunfar. Eso es una fe real. Cuando usted puede ver a su Dios hacer. Esto que nos vamos a ver aquí de la operación del Espíritu Santo nos va a enseñar una dependencia completa de la operación del Espíritu Santo para traernos la gloria al Señor Jesús. Mira esto. Espíritu de sabiduría. Esto está en mis apuntes, sacado de ahí, pero aquí lo tengo más explicativo. El espíritu de sabiduría es aquello que el Espíritu Santo hace dentro de mí para hacerme conocer sus deseos y propósitos para mi vida.
Ya cuando estamos hablando de deseos de Dios para que yo haga en el caminar de mi vida, ya tengo que comenzar a pensar en que yo tengo que aprender esos deseos para ver cómo desarrollo la vida que Él me predestinó. Y si Dios me predestinó una vida, quiere decir que Él me preparó un destino. Sí, si Dios me preparó un destino, yo puedo estarme toda la vida buscando las cosas que a mí me gustan, los deseos que a mí me gustan, y estar caminando apartado del destino que Él me preparó. Ese destino que Él me preparó es lo que conocemos como predestinación. Y esto es parte del espíritu de sabiduría. ¿Por qué, profeta? Gracias por preguntármelo. Porque usted tiene que saber que para Dios predestinar su futuro, o sea, darle un destino a su vida, Dios tuvo que hacer uso de su don de la presciencia. Es el previo conocimiento de los resultados de las cosas antes de que las cosas pasen. Por eso es alfa y omega. Antes de que las cosas lleguen al fin, ya Él sabe cómo van a terminar, sabe cómo van a empezar. Basado en eso, el Señor no es que te va a mandar a hacer lo que Él quiera. No. De acuerdo a las decisiones que tú tomas en tu vida, tú y yo, Él va colocando a tus respuestas cosas que tienen que ver con la vida de Dios. Ahora, en cuanto más nosotros rechazamos las cosas que nos ofrece Dios y nos la trae a través de su Espíritu Santo, ¿ya? A otros se les aparecerá ángeles, o Dios enviará ángeles, personas que les hablan, ¿ya? Y de ahí es donde vimos las semanas pasadas en afligir al Espíritu, entristecerlo o apagarlo. Es alejarnos del destino que Dios nos puso. Entonces es muy interesante en la sabiduría poder encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas, porque si no usted jamás va a estar corriendo la carrera. Sí, hay una carrera que Dios colocó en tu destino. El día que nos metamos en esa carrera, las cosas van a cambiar. Usted puede ir a la iglesia todos los días, ayunar, vigilar, cantar, diezmar, ofrendar, pactar por cosas. Pero si usted no está corriendo la carrera que el Padre vio que le llevaba a su destino, usted está perdiendo el tiempo. Porque no tiene la sabiduría de ese conocimiento que Dios le da para que usted encuentre su propósito. Sí, mire esto. El hombre fue creado por una palabra de Dios y cayó del favor de Dios por una palabra mentirosa del mal. O sea, el mal metió palabras por las cuales el hombre se dejó guiar y falló. Pero por una palabra el hombre sostenía toda la creación bajo su orden. El regreso es a que en la palabra podamos encontrar la sabiduría que nos enseñe el propósito. Mira esto. El hombre necesita una palabra de Dios para regresar a su gracia, y esas palabras de gracia solo se encuentran en su sabiduría. Por esto se necesita la luz del Espíritu Santo para recibirla, sin que el hombre caído lo impida. ¿Y cómo se sabe eso? Recuerda la pregunta: Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga? Cuando tú siempre estás hablando eso a tu corazón, tú estás frenando el ímpetu de tus deseos, de la naturaleza caída. Es muy importante que tú sepas esto. Mira, el conocimiento te trae mucha información. Y la iglesia se ha llenado de mucho conocimiento. Escucha al uno, escucha al otro, compra este libro, compra este DVD, va a la internet, va cosiendo conocimiento y conocimiento. Pero eso no te hace sabio. Lo que te hace sabio es que en la palabra, en una palabra de Dios, tú puedas extraer
la diferencia que te ofrece para cambiar tu vida al camino de Dios. Encontrar esa diferencia es lo que te hace sabio. Y entenderla, poder entenderla es parte del espíritu de inteligencia, para poder saber cómo la vas a desarrollar. Por eso es que estos otros 4 pasos caminan todos juntos, porque tienen que ver con el culto racional. O sea, si no tenemos una palabra que nos dé vida, porque ella tiene que darnos la diferencia para hacer. Siempre que tú escuches una palabra, si ella no se te convierte en espíritu, no tendrá la sabiduría. La sabiduría es hallar la diferencia en el conocimiento, que con esa diferencia, cuando tú la extraes y tú la haces, ella cambia tu vida. Eso es ser sabio, encontrar la diferencia. Ahora, como tú ves, eso es parte operacional del Espíritu Santo. O sea, el que te va a enseñar la diferencia en el conocimiento para que se convierta sabiduría en ti es el Espíritu Santo. Esa es la manera de operar del Espíritu Santo. Él te imparte el conocimiento, pero te hace sacar del conocimiento la diferencia para tu vida. Usted puede tener todo el conocimiento y hacerlo. Y muchas cosas del conocimiento no van a hacer nada en tu vida si tú no haces el cambio que la sabiduría te ofrece. Mira, cuando nosotros vamos a Salomón, Proverbios, capítulo 2, dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos. Usted puede recibir mucha palabra y usted tiene que atesorar, guardar como lo más valioso. Para mí esto es como cuando se te va en tu ser, cuando comienza a viajar como un ADN nuevo por tu sangre, en tu oxígeno, y comienza a nutrir tu ser interior. Porque tienes una palabra, y un mandamiento es algo que te explica la palabra para enseñarte la diferencia. Por eso es que es tan importante una explicación objetiva de la palabra que estamos compartiendo. Porque un mandamiento debe de explicar exactamente lo que la palabra está exponiendo. Porque allí es donde se va a encontrar la diferencia. ¿Ya? Entonces dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, dentro de tu ser. Cuando la palabra se encarna es porque el Espíritu Santo operó en conocimiento, en inteligencia y en sabiduría, y te hace saber lo que tienes que hacer para ir al cambio, para ir al paso siguiente. Pero eso se logra con intimidad con Dios. Por eso es que la oración es parte vital de la parte operativa de este tiempo en la iglesia. La iglesia tiene que volver a interceder, a gemir por las almas. Los hombres de Dios y mujeres de Dios tenemos que interceder por las almas, interceder por los hombres en eminencia en el Evangelio, para que Dios los use poderosamente, para que el Espíritu Santo fluya en ellos como una luz o como un faro. Pero asimismo debemos de hacerlo por los nuestros. Por eso es que los altares familiares en este tiempo van a ser muy importantes, porque es una familia girando alrededor del Cordero, alrededor de la cruz, alrededor de la fuerza del Espíritu Santo. Importantísimo lo que está por venir sobre la iglesia. No va a haber estrategias, no va a haber planes, va a ser Dios comandando su iglesia, derramando sobre ella el poder operativo del Espíritu Santo. Mira esto: da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Mira esto: primero recibes palabras, atesora los mandamientos que explican esa palabra, ¿ya? Da oído a la sabiduría, o
sea, la diferencia en el conocimiento que te enseña cómo hacerlo para lograrlo. El que lo logra es sabio. ¿Ya? Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Aquí estamos viendo ya, por eso es que hablamos en capítulos iniciales de la conformación del corazón, ¿no? Porque ya aquí no es solamente entendimiento, pensamientos, ideas, conceptos. No, no, no. Aquí estamos hablando de sentimientos, en donde tu ser interior desea, anhela que eso que Dios te está dando para hacer, que es la diferencia en tu vida, para hacerlo, y cuando lo hagas vas a estar en el camino, en la carrera, para ir a tu destino. Eso es lo que Él está diciendo que anhelemos. Ahora, ¿qué se coloca de por medio todo? Sabiduría, entendimiento, conocimiento, todo lo que es el culto racional. Mira esto. Inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si lo buscas como a la plata y lo procuras como a tesoros escondidos. Fíjate que aquí está haciendo referencia lo que te decía en días pasados. La verdad es una persona. Por eso Juan 6:63, vamos a buscarlo. El Señor habla sobre esto. Tenemos que saber, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando nosotros comprendamos que la palabra que forma el conocimiento, de donde sale la sabiduría, es una persona. La palabra es una persona. Por eso es que las personas no pueden encontrar la verdad, porque andan buscando en su entendimiento cómo poder agudizar para encontrar principios claves, oraciones mágicas. No, la palabra es una persona, se llama Cristo, el Verbo de Dios. Usted tiene que ser encontrado por Cristo, por el Verbo. Tiene que darle espacio en su corazón para que Él vaya formando dentro de ti una fe activa, una fe real, que ofrezca la sabiduría, que te permita entenderlo. Porque de nada nos sirve tener palabras si no las entendemos. Mira cómo sigue lo de Isaías. Porque hablamos de lo siguiente, ¿no? El espíritu de inteligencia es la facultad o habilidad de interpretar perfectamente la palabra de sabiduría que hemos recibido. Me da el entendimiento para saber cómo usarla. O sea, tener operando el espíritu de inteligencia del Espíritu Santo sobre nosotros no es solamente que primero me hizo conocer la sabiduría, que es qué es lo que yo tengo que hacer para cambiar, para meterme en el camino de la excelencia que Dios preparó para mí, el poder hallar el destino, el propósito, mi carrera, sino que el mismo Espíritu me va a abrir los ojos de mi entendimiento, como oraba el apóstol Pablo, ¿ya? Para que yo pueda interpretar esa sabiduría que me viene de parte de Dios, y así yo pueda usarla, poder separar entre las probabilidades que va a comenzar a formar mi culto racional, qué es lo correcto, qué es lo perfecto y qué es lo que le agrada al Padre. Por eso el apóstol Pablo hablaba en Romanos 12, mira, Romanos 12, 1. Yo sé que te lo he leído muchas veces. Por consiguiente, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Verifiquéis. O sea, que nosotros, una vez tengamos este conocimiento y esta sabiduría, podamos dentro de nosotros mismos verificar, es poder discernir, poder separar, es la reflexión, la meditación sobre lo que nos acaba de llegar, para verificar que sea la voluntad de Dios, y que siendo la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí me está hablando de que la parte operacional del Espíritu Santo no solamente va a colocar en mí el deseo de hacer tal cosa, sino que me va a permitir que yo reflexione sobre esto. Me va a permitir que yo pueda verificar con mi mente, con mis pensamientos, que lo que me está llegando para hacer es la voluntad de Dios. Esta es la parte operacional del Espíritu Santo. Ahora, para que esto opere en nosotros, nosotros necesitamos estar para Él. La iglesia tiene que regresar a depender del Espíritu Santo, pero a depender en todo. Ahora, para que te sea enseñado las cosas que Él desea hacer, no se le puede afligir, no se le puede estorbar, no puede ser necio, hacerse el desentendido. No, hay que estar atento a escucharlo, verificar que te está hablando, que te está diciendo que sí, y empieza a hacer lo que Él te mande hacer. Está muy pendiente de que sea bueno, perfecto, agradable y que dé fruto. Porque no podemos persistir en algo que no te está dando el fruto. Porque entonces no estaremos siendo inteligentes. El conocimiento no nos está dando la sabiduría para poder ir a desarrollar con entendimiento, como lo dice aquí, ¿ya? Es poder entender cómo usarla, cómo poder separar y discernir entre las posibilidades de lo correcto y lo perfecto, que es lo que vimos ahí en Romanos 12, 1 y 2. Delante de Dios, la diferencia aplicada en el conocimiento es lo que se llama sabiduría, y es lo que nos hace inteligentes. O sea, no habrá manera de que nosotros podamos aconsejar a otros, que es el espíritu del consejo, que es permitirle al Espíritu Santo que de la sabiduría que ha colocado en nosotros, extraída del conocimiento que el mismo Espíritu nos ha dado, Él pueda aconsejar a otros, pero aconsejar en base a las palabras que salen del corazón de Dios. Por eso esta parte operacional del Espíritu Santo tiene muchísimo que ver, primero, con la vida de intimidad con el Padre. Poder aprender nosotros a santificar su nombre, que ya lo miramos, que es cómo nosotros podemos hablarle en agradecimiento a Dios de la manera como Él se nos ha manifestado en nuestra vida, como proveedor, como sanador, como libertador, como juez en el juicio, en nuestras batallas, cómo ha peleado a nuestro lado, cómo hemos ganado. O sea, poder hablarle a Dios con los hechos que Dios ha hecho en nuestra vida es magnificar, alabar, adorar, santificar su nombre. Una iglesia que no pasa por los pasos elementales de orar con profundidad al Padre, deseando que la voluntad que se ejerce en su reino, se ejerza aquí en este reino, donde le dijimos, ven y mora con nosotros, es improbable que suceda si no hay paternidad con Dios. Si en tu oración tú no tienes el reflejo, la sensación, los sentimientos, tus emociones puestas en que en ese momento vas a hablar con Dios el Creador, jamás tendremos el espíritu de temor, ¿ya? Porque una de las cosas que nombra Salomón aquí es esto. Entonces, versículo 5 del Proverbios 2, entonces entenderás el temor del Señor. O sea, es imposible, hermano, que usted y yo podamos entender el temor de Dios
si primero no podemos entender la posición operacional del Espíritu de Dios en nuestros corazones hoy. El derecho a estar íntimamente ligado con el Padre, el saber que Dios es nuestro Padre, el que creó las cosas por donde vivimos, por donde caminamos, la vida que conocemos, aún de la que solamente tienes conocimiento que existe. Ese que creó todo eso es nuestro Padre. Cuando esa paternidad está encarnada en nosotros, es mucho más fácil el resto. Porque entonces ya tú tienes el temor de que el Dios que creó todo se te metió por dentro. Y que tú puedes hablar con Él. Podrás tener citas con Él. Y el Espíritu Santo estará contigo y con Él. Porque Él es el que lleva nuestras comunicaciones a su corazón. Él es el que va a lo profundo del corazón del Padre y nos trae lo que es nuestro. Por eso es que la iglesia va a ese cambio. La iglesia regresará a esa oración. Los púlpitos estarán hablando de intimidad con Dios, de buscar de su presencia. Los hombres y las mujeres de Dios que alcanzan estas dimensiones enseñarán a su iglesia cómo hacerlo. Ya no será solo el pastor, el apóstol, el que estará exhibiendo la operación del Espíritu de Dios en él. Lo que todo el mundo conoce y revela como la unción, el poder que hay en el hombre. No, no. Y ahora la iglesia va a saber que ese mismo Dios que hace esas cosas con su pastor y con su apóstol está dentro de él y que está dispuesto a hacerlo, a enseñar esa luz, a enseñar ese poder, a enseñar esa gloria, pero que nosotros somos lo que lo estamos entristeciendo, afligiendo, obstaculizando de que eso pueda fluir a través de nosotros. Pero el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de consejo, el de inteligencia, el poder entender las cosas de Dios, está en nosotros porque está en el Espíritu Santo. Es la manera como Él opera. Nos enseñamos solamente a los dones. Y la iglesia conoce de los dones. Y buscamos los mejores dones. Pero antes que eso, tenemos que saber cómo opera. Cómo saber que es más importante que tener un don, siendo importante, que el fruto de la vida del Espíritu Santo en ti se pueda mirar, se pueda ver. ¿Ya? Ten en cuenta que en el fruto del Espíritu, vamos allí un momento. En el fruto del Espíritu, yo siempre he mirado las cosas de esta manera. Si es un fruto, tiene que venir de un árbol. Yo no conozco ningún fruto que salga solo. ¿Ya? Por eso hablamos en capítulos anteriores sobre una cruz clavada en el corazón. Porque una vez que Cristo mora en tu corazón, genuinamente, y estamos dispuestos a que Él lo gobierne, y sabemos qué fue lo que pasó en la cruz, qué se logró. Mi hermano, mire, la cruz le quitó la autoridad a Satanás de usar el pecado para dominarlo a usted y a mí. Cuando usted conoce ese poder, esa autoridad, ya que cuando venga contra usted esas acechanzas, usted puede clamar a la cruz, clamar a su sangre, clamar a su nombre, y el pecado va a huir de ti, el deseo va a huir. Eso es darle la prioridad a la cruz, porque si ella cruz está clavada en su corazón, ese es un árbol que da un fruto. Y ahí es donde el Espíritu Santo ofrece lo que Él trae. Mira esto. Me encanta porque los tres primeros son para comunicarnos como con Dios. Amor, gozo y paz. Luego vienen los que se necesitan para comunicarnos con el prójimo. Tener paciencia, ser benigno, o sea, indulgente, ser bondadoso y tener fidelidad. Y vienen otros que es para nuestro uso, que es ser manso y tener dominio propio. O sea, si la iglesia buscara ejercicios
Y cuando hablo de ejercicio, estoy hablando de ejercicios espirituales. ¿Cómo así, profeta? Sí. Si usted no practica ya dar amor, ¿cómo usted va a crecer en amor? Si usted no practica en ser fiel, ¿cómo usted va a ser fiel? Usted tiene que ejercitarse en las cosas que Dios le da. ¿Cómo? Con su prójimo y con Dios y con usted mismo. De allí la importancia de la intimidad. Es que hemos dado muy de lado al tiempo con Dios. Pero estamos en un momento en que el conocimiento no va a ser suficiente delante de la adversidad. Nosotros vamos a tener que ir a Jeremías 29:32, 29:11, para poder lograr 32. Ven, vamos allí antes de que cerremos el programa. Hoy ha sido un día de muchas escrituras. Es conforme el Espíritu me vaya llevando. Mira esto. Porque la iglesia se enseñó solamente bendiciones. Todos queremos bendiciones. Queremos que todo nos cambie, que la vida fluya bien, que todo nos vaya bien en la casa, en los bienes materiales, que no perdamos la casa, no perdamos el vehículo, tengamos para los estudios de nuestros hijos, nuestro sustento. Y eso está bien que nosotros pensemos en tener eso. Porque la Biblia dice que si nosotros no proveemos para nuestra casa, nuestra fe es mala, ¿ya? Pero hay cosas que van a llevarnos a una fe que produzca eso sin estar desgastantemente orando solamente por las cosas materiales. Mira lo que dice el Señor en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Esto es predestinación. Esto es conocimiento de mi destino. Pero mira las condiciones. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. O sea, cuando Él preparó mi destino, Él lo preparó de bienestar, ¿ya? Y no de calamidad, para que yo tenga un futuro mejor. O sea, en mi destino está preparado eso. Pero aquí hay que hacer, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Quiere decir, ir a acosar a Dios, a buscar a Dios. ¿Es que está perdido? No. Señor, necesito de ti. Tenemos que volver a esa vehemencia de desear que el Dios de la creación esté en nosotros y nosotros estar con Él. De allí es que depende todo, porque luego dice en el 13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. O sea, en el corazón de Dios está el que a nosotros nos vaya bien. Ahora, estamos en un momento en donde las cosas no le salen bien a casi nadie. Es un momento que también está escrito, en donde Él hará que a nosotros las cosas nos sucedan para bien. ¿Por qué? Porque es la evangelización del último tiempo antes de su venida, en donde mucha gente que son hijos y no lo saben, serán atraídos a la cruz por la influencia del testimonio de nuestro Señor en nuestras vidas. ¿Cómo? El favor de Dios, la gracia de Dios. Cuando el favor y la gracia de Dios está sobre nosotros, la gente te va a preguntar cómo haces, cómo estás haciendo. Entonces es donde tenemos que contar de nuestra intimidad con Dios. Pero ya mi esposa me hizo señas de que se me acabó el tiempo. Seguiremos hablando sobre lo importante que es la parte operacional del Espíritu Santo. En el tabernáculo de Moisés cuenta la tradición judía que cuando el sumo sacerdote prendía cada brazo del candelero, que representa lo que estamos hablando de la parte operacional del Espíritu Santo, le cambiaba el aceite quemado, le ponía el limpio para prenderlo, él iba a orar al altar del incienso, al altar de oro, quemaba incienso
y ahí tenía que orar por cada brazo. Quiere decir que ellos oraban por sabiduría, por inteligencia, por conocimiento, ¿ya? Por entendimiento, o sea, por cada, lo que representaba cada brazo del candelero. ¿Cómo nos falta a nosotros hacer eso? Y saber que a Moisés se le mostró lo que estaba en el cielo, que luego iba a ser hecho por Dios en nuestras manos. Bueno, mis amados, solamente deseo que no haya sido información el mensaje, sino que te haya desafiado a una vida íntima con Dios, a buscar del Espíritu Santo en cada una de sus partes operacionales, que ejerza libremente en nuestra vida, clamando, suplicando, no solamente por su operación, sino que el fin de esa operación sea que nosotros alcancemos a otros y que el Evangelio pueda correr con testimonio de poder y gloria, no solamente palabras elocuentes, sino que haya visión de que la gloria descendió. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y que tu Santo Espíritu haga con todos nosotros. Amén.